sea la voluntad de Dios. El espíritu del anticristo trabaja con la rebeldía, con el capricho, con el enojo, con el no buscar a Dios. Trabaja con el celular en la mano en plena reunión. Claro que vas a aprender la palabra si estás con el celular en la mano. ¿Qué vas a aprender la palabra si estás masticando chicle y estás pendiente de reventar el globito? ¿Qué vas a aprender la palabra si estás preocupado en charlar con el que tenés al lado y en embromar con el que tenés al lado? Yo decía, algunos jóvenes vinieron para el campamento y me dijeron, pastor, queremos cambiar. Y yo le dije, no querés cambiar. Porque a la larga y a la corta, cuando pase el campamento, va a pasar el campamento y vas a volver de vuelta a lo mismo. Yo no sé si lo vieron algunos jóvenes que ya volvieron de vuelta a lo mismo. De vuelta al pelo teñido, de vuelta a la tontera, de vuelta a la estupidez, de vuelta a la pavada. Y que somos responsables porque lo hemos tenido 4 días y decimos, no. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Entonces nos transformamos en personas que vivimos bajo la influencia del anticristo. Somos anticristianos. No nos gusta vivir bajo obediencia. No nos gusta vivir bajo una conducta de vida diferente. Nos gusta vivir bajo cualquier conducta de vida. Y no es mi culpa. Yo no soy responsable de todo el capricho, de toda la rebeldía. No soy responsable de todo eso. Pero sí soy responsable de enseñarte la palabra de Dios. Sí soy responsable de instruirte en la verdad. Ahora, yo dije en el campamento, yo estoy cansado, mi hermano, estoy cansado de que por causa de esas personas que viven bajo el espíritu del anticristo, muchos tienen que decir, se lo dijeron al flaco, ¿verdad? Ya les va a pasar, dentro de 2 días, dentro de 4 días, ya les va a pasar todo el campamento y van a volver de vuelta a ser iguales. Yo estoy cansado de que por causa de eso caigamos todos en la misma bolsa de gato, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a dejar la gloria de Dios. No estamos dispuestos a dejar de vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Yo estoy dispuesto a vivir bajo la gloria de Dios los 365 días que tengo por delante y vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Aleluya. Fíjese en el capítulo 4, verso 13. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claro, ya está operando, ya está trabajando. Ese espíritu del anticristo trabaja en rebeldía, en adulterio, en mentira. Y usted dice, pastor, ¿los jóvenes en adulterio? Sí. ¿O acaso usted no leyó lo que dijo el apóstol Santiago? Oh almas adúlteras, ¿o acaso ignoráis que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios? No necesito ir a acostarme con otra mujer. Sí necesito dejar a Dios, sí necesito rechazar el propósito de Dios y vivir en idolatría, en fracaso, en ruina, en mediocridad. Nos han enseñado a ser mediocres. Nuestra cultura es mediocre. Nuestra cultura es una cultura de mentira. Nuestra cultura es una cultura de fracaso. Nos han enseñado a comenzar los estudios y a abandonar los estudios cuando queremos. Nos han enseñado a agarrar un trabajo y la norma del trabajo es decir, escoba nueva, barre bien. Pero cuando pasaron unos meses, claro, ya somos jefes. El dueño de la empresa te dice, che, hay que barrer. ¿Y barra usted? A mí no me contrató para barrer. ¿Y para qué te contrató? Te está pagando un sueldo. Pero ¿cómo los primeros días barrías y hacías? Bueno, pero me estaba ganando el puesto. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora lo estás perdiendo el puesto. Porque perdiste la integridad, perdiste la honra, perdiste el respeto. No sos mejor que el dueño de la empresa. El dueño de la empresa, el que te contrató.
no vos al dueño de la empresa. Ah, no, pará, yo soy gremialista. ¿Gremialista de qué? ¿O te olvidaste que cuando no tenías trabajo no tenías con qué ser de gremio? Y ahora que tenés un poquito, lo digo, lo estamos filmando para la televisión. Cortamos.